Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí presencialmente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y a aquellos y aquellas de ustedes que nos están viendo a través de nuestra transmisión vía la web unescopucamaima.org o que nos siguen a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Este es el primer encuentro del proyecto de la campaña Voces contra el Prejuicio, que hemos iniciado el pasado lunes. Ya hemos estado comentando a través de Twitter y Facebook algunos mensajes de esta campaña que forma parte del proyecto Nuevas Miradas para la Realidad Dominico-Haitiana, Más y Mejor Periodismo, que organiza esta universidad a través de su Cátedra UNESCO de Comunicación con financiamiento de la Unión Europea. En el día de hoy vamos a tener un panel sobre los prejuicios y vamos a tocar algunos temas fundamentales de por qué son los prejuicios primero, algo que todos y todas tenemos, preconcepciones que venimos arrastrando y que se construyen en todas las sociedades, qué son, cómo se forman, ver un poquito en República Dominicana cuáles son los prejuicios más comunes y a qué podemos atribuir esto, y también ver el marco legal en nuestro país alrededor del tema de la discriminación por raza, género o cualquier otro que pueda surgir en la conversación. La idea de cómo vamos a funcionar es que nuestros panelistas, a quienes voy a presentar ahora, van a tener unas exposiciones breves a partir de algunas preguntas que vamos a hacer, y luego vamos a abrir a la conversación tanto a ustedes como a las personas que nos están siguiendo online. Y la idea es que sus intervenciones pues puedan hacer cualquier pregunta que tengan, y lo que buscamos al final de toda esta campaña es construir un documento colaborativo que se va a llamar Voces contra el Prejuicio, con ideas y propuestas concretas que surjan de todas estas discusiones sobre cómo podemos contribuir a que en nuestra sociedad haya cada vez menos prejuicios. Entonces, bueno, presento ahora a nuestros invitados e invitadas. Juan Miguel Pérez es diplomado en Lengua y Cultura Francesa por la Universidad de la Sorbona y del Instituto de Estudios Políticos de París, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en Estudios de Gobierno, Derecho Público y Economía Política. Es egresado del programa doctoral de Sociología de la Escuela Normal Superior y de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Cape Town, en África del Sur, del Instituto Católico de París y de la Universidad de Chile. En la actualidad realiza una tesis doctoral en educación en la Universidad de Columbia de Nueva York. Fue director ejecutivo de Centros APEC de Educación a Distancia y miembro del Consejo Nacional de Educación de República Dominicana. Creo que algo que tienen en común las 4 personas que están aquí sentadas, que son docentes en la Pucamaima, lo han sido en algún momento. Juan Miguel Pérez en la actualidad es director de Educación Media General del Ministerio de Educación de República Dominicana. Patricia García Vidó ha realizado labores periodísticas en medios nacionales y desde 2008 es profesora en el Departamento de Comunicación Social de la Pucamaima. Actualmente coordina la maestría en Dirección de Comunicación Corporativa de esta institución. Por más de 20 años desempeñó la posición de oficial de comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y allí tuvo la responsabilidad de diseñar y coordinar diferentes estrategias de comunicación y movilización social con énfasis en temas relacionados a los derechos de la niñez. Naivi Frías es periodista, tiene un máster en Gerencia de la Comunicación Corporativa en APEC y estudios superiores en docencia universitaria tanto en la Pucamaima como en la Católica Santo Domingo. Es gerente de comunicaciones de Visión Mundial y ha sido editora de Asuntos Sociales e Investigación en la sección La República del Listín Diario, además de jefa de redacción del informativo Diario Libre y Diario Libre Online. También aquí en la universidad ha impartido asignaturas como redacción audiovisual, comunicación, educación, y es integrante del comité asesor de tesis de esta carrera. Naivi desde el 2001 es integrante de la Asociación Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género, desde donde ha coordinado talleres e intercambios con periodistas de distintas partes del país. Nacef Perdomo es licenciado en Derecho y doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Reforma Constitucional en República Dominicana, estudios sobre el procedimiento y su apertura democrática. Es vicepresidente del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, fue director académico de Flaxo de 2008 a 2009
y ha disertado sobre derecho constitucional, derecho penal, derechos humanos, entre otros temas, en eventos organizados por el Congreso Dominicano, el Poder Judicial y en foros internacionales como organizados por el Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales. Ha publicado diversas investigaciones, entre las que quiero destacar la discriminación racial en el ordenamiento jurídico dominicano. Muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, yo le voy a dar la palabra a Juan Miguel Pérez, que nos va a explicar un poco desde la sociología qué son los prejuicios y cómo se construyen, cómo se forman. ¿Qué es la sociología? Y quiero empezar por ahí. La sociología es la ciencia que estudia los puntos de vista. Es decir, cómo la gente construye, las personas, los individuos, construyen un punto de vista. ¿Y por qué yo quiero empezar por ese punto de vista? Porque es el punto de vista que usted tenga el que va a decirnos un poco quién usted es, desde el punto de vista sociológico. Nosotros estamos ahora mismo ubicados de una manera topológica, es decir, en el espacio de diferentes maneras. Hay algunas personas, por ejemplo, que a usted, que lo estoy viendo de frente, ¿no? Hay personas que están detrás de usted que no están viendo lo que yo estoy viendo ahora mismo. Eso necesariamente va a hacer de que la visión que ellos tengan sea diferente a la mía. Entonces, en el mundo social es un espacio muy parecido a este, donde de acuerdo a donde usted nazca, me refiero si en el mundo rural, si en el mundo urbano, si en la montaña, si cerca del mar, si en el Caribe o bien en un país templado, si nace en una familia de dinero o en una familia de no mucho dinero, o incluso dentro de familias que tienen más o menos los mismos ingresos, pero que sin embargo uno es comerciante y otro nace en una familia de profesores. Todo eso va a influir en la manera como usted perciba, es decir, sienta el mundo, lo piense y por ende, una vez cuando usted lo sienta y lo piense, eso va a gobernar la acción que usted va a emprender para ser y estar en el mundo. Entonces, como ustedes ven, realmente todos tenemos un punto de vista sobre las cosas. Y la sociología lo que se encarga de estudiar es cómo se forman esos puntos de vista. Partiendo de ahí, podemos decir que todos estamos, de alguna manera u otra, prejuiciados por un arbitrario social que no necesariamente responde a nuestros deseos o anhelos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que hoy estemos hablando en español y que probablemente aquí compartamos como comunidad el merengue como ritmo, el mangú y el queso frito como la idea de un desayuno, no es nada que venga por azar y tampoco es por una elección nuestra. Fue que fuimos creciendo en una sociedad en la que esos gustos no solamente eran los preponderantes, sino que también eran los premiados, eran los que llaman los legítimos, es decir, aquellos que no necesitan justificación para consagrarse como los válidos, aunque haya otros dentro de su panel de opciones. ¿Qué quiere decir eso? Que fundamentalmente los prejuicios forman parte de esa herencia cultural que nosotros heredamos como un legado y no como una decisión. Es una decisión ya luego, cuando uno se va dando cuenta, abriendo otras formas de vida, otros horizontes, y uno entonces decide más o menos que uno tiene estas características. Un ejemplo muy concreto de eso es, por ejemplo, una anécdota que me pasó a mí, y es que mientras yo realizaba mis estudios fuera, yo una vez tuve una discusión con el director de un periódico francés llamado Le Figaro, un periódico muy conservador. Y el debate era sobre Palestina. Yo era pro-palestino y la persona que me adversaba era pro-Israel. Cuando el debate se estaba caldeando un poco, él trató un poco de insinuar de que lo que yo estaba diciendo tenía ciertas, vamos a decirlo así, gérmenes antisemitas. ¿Ustedes saben lo que es el antisemitismo? Es decir, es
una corriente ideológica que históricamente se ha creado en el mundo en contra de la cultura, la religión, la comunidad judía. Cuando yo traté de responderle a ese señor, yo le dije, mire, yo soy dominicano, yo vine a aprender lo que era la figura del judío y la historia que hay detrás terrible de eso cuando yo llegué aquí a la edad de 18 años. Yo puedo ser antihaitiano, yo puedo ser machista, yo puedo ser clasista, porque esos fueron los prejuicios en los cuales yo me socialicé, en los cuales yo crecí. Pero yo no puedo venir a aprender un prejuicio tan tarde en la vida como a la edad de 18 años. ¿Qué quiere decir eso? Que fundamentalmente nuestros prejuicios se forman a la edad de la prima infancia, es decir, desde muy pequeño. Y se forman a través de todos esos canales como nosotros comenzamos a comprender el sentido práctico de la vida, es decir, la cultura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la cultura? La cultura es ese ente totalizador de saberes de una comunidad, que define tanto el criterio estético, el sentido práctico y la razón. Y eso es lo que fundamentalmente organiza nuestro esquema de pensamiento. Recuérdense que cognitivamente nosotros pensamos por categorías dicotómicas: grande, pequeño, chiquito, alto, flaco, gordo, blanco, negro, calor, frío, húmedo, seco. Y en el medio de todo eso, entonces hay una amalgama que es la cultura en la cual nosotros crecemos, la que nos va dando orientación. Por ejemplo, hay culturas donde la palabra tamaño no existe. O por ejemplo, la categoría grande no existe dentro de la relación de tamaño. Eso nosotros lo damos como por dado. Ahora, esas son construcciones que forman parte del ordenamiento social, que no es un ordenamiento biológico, que no es un ordenamiento natural, sino que es un ordenamiento naturalizado por la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente todo lo que nosotros hacemos es producto de la sociedad. Cuando, por ejemplo, se habla de la diferencia entre mujer y hombre, muchas veces queremos llegar a conceptos mitológicos, que las mujeres son así porque son de Marte y los hombres son de Venus. No. En realidad todo eso tiene una razón de ser sociológica. Igual cuando nosotros nos referimos a otras formas de vida que no necesariamente son las nuestras. Entonces, nosotros como entes sociales, que somos a la vez depositarios y reproductores de esa cultura, somos capaces de llevar en nosotros mismos la reproducción de esas ideologías, que son nacionales, que son la división, por ejemplo, sexual de la sociedad, qué le toca a las mujeres, qué le toca a los hombres, etcétera, etcétera. Por eso es que en los prejuicios, y aquí voy a concluir simplemente, bueno, no lo voy a poder hacer aquí porque me imagino. Ok. Fíjense, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo uno puede esa situación en la cual uno nace en un determinado lugar y no necesariamente responde como elección libre a esa situación que uno está sometida desde pequeño? En la cultura es, reitero, esa totalización de saberes a partir de la cual pues se articula una sociedad y su ser. Entonces, supongamos, yo soy muy malo dibujando, pero supongamos, esto es para simplificar, que este es, ¿verdad?, una persona. Sí, muy malo. Imaginemos algo de este tipo. Aquí hay algo que nosotros llamamos inconsciente, ¿verdad? Es una manera gráfica muy resumida. ¿Qué pasa? Que todo lo que nosotros aprendemos en una sociedad, todo, absolutamente todo, va a ir a reposar a ese inconsciente. Ese inconsciente es el lugar donde reposa la memoria del individuo, la memoria social. Y aquí estaría entonces la conciencia.
la conciencia va necesariamente gobernada por ese inconsciente. Ahora, es el grado de alerta que uno tenga en su conciencia sobre lo que hay en el inconsciente que puede hacer que uno merme la capacidad intempestiva del inconsciente de salir sin querer. ¿Qué yo quiero decir con esto? Yo puedo ser el hombre más profeminista del mundo, pero como yo nací en este país, eso está latente ahí. Eso está latente siempre. Y si yo no estoy alerta, eso puede salir en cualquier momento. Igual como puede salir una situación con un inmigrante haitiano. Yo puedo ser el más pro-haitiano del mundo, ¿verdad? El más solidario de mis compañeros y hermanos haitianos. Y sin embargo, si yo veo una situación en la que yo no vigilo ese inconsciente a partir del consciente, es muy probable que yo, sin querer queriendo, y ahí sí el chavo tiene razón, pues yo pueda producir una expresión que necesariamente cuando me dé cuenta nuevamente, porque son automatismos que salen del inconsciente a la boca, inmediatamente yo tenga que tal vez arrepentirme, corregirme, etcétera, etcétera. Y voy a terminar esa muy sencilla exposición diciendo lo siguiente: lo que le aprenden a uno, o lo que le enseñan a uno más bien, en términos de las ciencias sociales, es evitar eso que llaman etnocentrismo de clase. ¿Qué quiere decir el etnocentrismo de clase? El etnocentrismo de clase no es más que cuando usted universaliza las categorías con las cuales usted entiende y representa el mundo. ¿Qué quiere decir universalizar? Proyectar en el otro. Es decir, yo voy a pensar la situación del otro a partir de mis propias categorías, formas y conciencia. Y evidentemente, como yo decía ahorita, la persona que lo está viendo a usted detrás no está viendo lo que yo estoy viendo de usted. Entonces, si yo le digo, pero mira, él no sabe ver la cara de él, claro que no la puede ver porque está detrás. Yo sí la puedo ver. Entonces, como yo le digo, por ejemplo, cuando voy en la calle, mira cómo está este guagüero manejando. ¿Qué animal? Ahora, la pregunta es, ¿tuvo esa persona las mismas condiciones que yo? ¿O tiene esa persona las mismas condiciones que yo para manejar diferente a como él lo está haciendo y a como yo quiero que él lo haga? Esa es una situación que necesariamente nos pone en duda dentro de lo que es la vida, ¿no?, en general. Y voy a terminar con este anécdota. Hace un tiempo yo hice un estudio en los batalles, para que ustedes vean cómo también las ciencias sociales tienen o no tienen, se fundaron para eso, para revelar los mecanismos de dominación y de reproducción del mundo social. Y yo fui allá, ¿verdad?, creyendo que me iba a encontrar con el mundo antagónico que nos presentan en la televisión sobre la supuesta beligerancia entre el dominicano y el haitiano. Cuando yo fui allá, ¿qué yo vi? Yo no vi unos dominicanos y unos haitianos. Yo vi miembros de una república de la miseria. Personas que compartían una misma condición humana y que ahí se enamoraban, que ahí peleaban, que ahí trabajaban, que ahí se cuidaban a los niños juntos, etcétera, etcétera. Salvo el día en el que venía Copresida, en el que venía educación, agencias estatales. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que al final, al igual que los irlandeses cuando llegaron a las costas norteamericanas en el siglo XIX, que se sumaron inmediatamente a lo que era la población de esclavos, y que de repente en un momento determinado ellos comenzaron a darse cuenta que su color de piel podía ser una distinción para salvarse de la suerte que la historia norteamericana le daba a la población afrodescendiente. De esa misma manera el dominicano se le activa, no es que no lo tenga, pero lo pone en marcha cuando esa situación puede generar una ventaja, es decir, una relación de poder, una relación de dominación, algún tipo de interés en específico. Esa es un poco tal vez la idea con las cuales yo puedo introducir más o menos el tema
de los prejuicios desde el punto de vista social.